Hey, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de El Rincón Entrópico. Para los que no me conocen, me presento y soy Oscar Balandrán. Y señoras y señores, este es el podcast en el que ustedes y yo vamos a hablar acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y bueno, pues muchas otras cosas más. A veces también hablamos de crimen, de conspiraciones y muchas otras cosas, temas variados que tenemos aquí en este podcast. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a otro episodio más del Rincón Entrópico. Y pues espero que les haya gustado el episodio anterior, que nos metimos un poquito pues nos aventuramos a temas del amor y la amistad. Nada de salir conmemorando estas fechas. Y hablando de esto, no sé si recuerdan que en el episodio 11 al final les comenté que estuvieran muy atentos a las redes, porque Jet les tiene una sorpresita por ahí. Cosa que sí, si estuvieron atentos a las redes se dieron cuenta que regalé 2 meses de Spotify Premium a algunos de ustedes afortunados. El afortunado fue Francisco Javier, compadre. Pues fue el que estuvo más buzo, se puso atento a la publicación, escuchó completo el episodio 11 y se puso buzo y pues se ganó estos 2 meses de Spotify Premium. Que bueno, pues a los que no sabían, los que no supieran, Spotify, a los que eran usuarios, a los que somos usuarios Premium, nos dio la opción, nos dio el regalo para regalar, nos dio la opción de compartir con alguien 2 meses de Spotify Premium. Le regalamos a alguien que quisiéramos 2 meses de Spotify y pues yo decidí regalárselo a ustedes, como no. Pero bueno, ¿qué les parece si dejamos de hablar tanto? Y bueno, saludos a todos. Y bueno, ¿qué les parece si ya empezamos con este episodio de El Rincón Entrópico? Empezamos con este nuevo episodio. Yo los dejo con el episodio número 12 del Rincón Entrópico. Comenzamos. Y bueno, pues ya estamos en otro episodio más. Pues aquí estamos con otra leyenda. Una leyenda / mito. Pero creo que ya hacía falta una vez más volver a las leyendas. Que sé que les gustan mucho las leyendas, al igual que a mí. Y pues hoy vamos a hablar de otra leyenda más en este podcast. Bueno, pues para ponerse en contexto, esta es una historia que está... A mí me gustó mucho. Es una historia de las más famosas en todo el mundo, en toda la historia, en todo nuestro folclore, en toda nuestra cultura. Que pues obviamente por el título ya saben de cuál se trata. Pero bueno, como ya había comentado en muchas otras ocasiones en este podcast, el folclore y la cultura, más bien el folclore, forman parte importante de nuestra cultura y de nuestra sociedad, porque le dan esa pizca de identidad, esa pizca de misterio, esa llama que alimenta nuestra curiosidad y nuestro despertar. El folclore, como dije, nos da esta pizca de curiosidad, del saber más sobre alguna región, algún país, algún municipio, alguna comunidad, alguna alguna tribu o algún grupo social determinado. Y por lo tanto el folclore es un tema que ya hablamos mucho en este podcast. El folclore es un tema que hay que rescatar mucho, y en ocasiones este rasgo es muy importante, es tan sobresaliente que logra expandirse a otras partes del mundo, saliéndose de su zona de confort, saliéndose de su zona de origen, y de repente pues se crean distintas versiones, distintas vertientes de una misma historia que tomaron raíces de un origen, que se guían de un mismo origen, obviamente. Esto ha pasado con muchas otras, con muchas historias, con muchas leyendas, con muchos cuentos, incluso. Por ejemplo, como les comentaba en el episodio 2 de La Carreta de la Muerte, cuando les contaba que había muchas versiones de esta historia y también de las criaturas de la mitología mexicana.
como les dije, y se derivaron varias versiones de un mismo tema, de un mismo origen, se esparcieron bastantes. El día de hoy vamos a enfocarnos en una historia de las que más se ha expandido y más se ha explotado a nivel mundial a lo largo de muchos años desde su origen. Ha causado mucha incertidumbre e incluso terror terror entre los supersticiosos, entre los que se sugestionan muy rápido, entre los creyentes, porque esta historia habla sobre espíritus y todo este rollo, y nos da una idea de cómo el folclore de una determinada región, arraigado y poniéndose en conjunto con uno de los hechos históricos más importantes de Estados Unidos, toma fuerza y se logra expandirse. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, de una leyenda de las más importantes en la historia del mundo, y decir universo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia del jinete sin cabeza, una leyenda que sin duda ha marcado pauta en el campo del terror. Comenzamos. Bueno, pues como les dije, esta leyenda es una de las más famosas y de las más entretenidas que yo he conocido en particular. Creo que todos nosotros hemos oído hablar en determinado momento de esta historia. Lo que sabemos es lo que se dice en todos lados, lo del folclore. Siempre cuentan una historia de X persona que por alguna determinada razón terminó degollado y de ahí se aparece para siempre. Y te dicen que se aparece en X lugar a X hora y degolla a los que se topa y se lleva su cabeza. Eso es lo que sabemos sobre el folclore. Pero, ¿qué les parece si ahora nos ponemos un poquito en contexto y hablamos de el origen? Vamos a analizar el origen. Bueno, pues para comenzar con esta historia, con esta narrativa, con esta crónica, por así decirlo, nos vamos a ir hasta el año de 1820. En este año, un escritor estadounidense llamado Washington Irving sacaba a la luz una de sus obras más importantes, una obra que sería de las más famosas incluso en todos Estados Unidos, en todo el mundo, en el campo del terror y del entretenimiento. El libro en cuestión se llama Sleepy Hollow, que en español lo conocimos como La leyenda del jinete sin cabeza. Este es un relato de terror donde se menciona un personaje sin cabeza, un jinete, obviamente, que iba por el mundo acá feliz cortando la cabeza de los que se topaba por ahí, como mencioné hace un momento. Esto, pues obviamente muchos decían, era solo un cuento, solo se lo inventó. Pero el mismo Washington Irving, mencionaba y afirmaba en su determinado momento que se había basado en algo que supuestamente sí pasó. Vamos a ponernos más en contexto aún. Tal vez en este punto muchos se estarán preguntando si realmente, con esto que les acabo de decir, realmente existió este dichoso jinete sin cabeza, porque obviamente de algo se tuvieron que haber guiado, algo se tuvieron que haber inspirado para sacar esta historia, esta leyenda, este mito. Bueno, pues aquí entra, como le dije, una palabra muy importante en este podcast que ya se ha vuelto pues bastante conocida, folclore. Bueno, pues según el folclore de América del Norte, señala que sí, efectivamente, sí existió un jinete asesino hace mucho tiempo. Aunque muchos prejuiciosos y escépticos de la Norteamérica antigua decían que únicamente lo tomaban como un simple mito, un rumor, un cuento para asustar niños que se basaba en la obra de Washington Irving, sacada en 1820, Sleepy Hollow. Muchos preguntarán qué es Sleepy Hollow. Bueno, pues Sleepy Hollow es como una pequeña villa, un pequeño rancho, un pequeño poblado cerca de Mont Pleasant, el condado de
Westchester en Nueva York, en Estados Unidos. Este pueblito, esta villa, está situada al este del río Hudson, a más o menos 50 kilómetros al norte del centro de Manhattan. Pues es famosa porque tiene una parada de tren y desde acá de la línea Hudson, cosas ahí gringas que no saben que pues ni vamos a ubicar. Pero lo que sí vale la pena mencionar es que en el pueblo se encuentra una iglesia llamada Alto Church of Sleepy Hollow. Esta iglesia hay que ponerla bajo la lupa porque se hizo famosa gracias al relato de Washington Irving. Es la leyenda de Sleepy Hollow. Y también se hizo famosa por una película que dirigió Tim Burton, Sleepy Hollow también se llama la película. Y pues acá esta iglesia sí es bastante conocida en toda esta cultura del terror y todo este rollo. Bueno, pues junto a esta iglesia se encuentra el cementerio de Sleepy Hollow, donde, aquí hay un dato curioso, ahí se encuentra enterrado Washington Irving. O sea, esto está chido porque ahí el vato lo mencionaba en su cuento, en su libro, y ahí terminó sepultado. Que bien, ¿no? Me imagino. Pero ya estoy desviando un poquito, es solamente un pequeño dato para que se ubicara más o menos dónde se sitúa toda esta historia. Bueno, como les dije, se cree que Irving se inspiró en una vieja leyenda americana para poder inspirarse, para poder crear su historia, la historia de su libro, de la leyenda de Sleepy Hollow. Bueno, pues obviamente el folclore tomó bastante papel aquí, y las antiguas leyendas americanas, los viejos rumores y mitos de la Nueva Inglaterra de aquellos años, se decía que durante la guerra de independencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1776, un miembro líder de un grupo de mercenarios alemanes con una reputación bastante inusual, pues eran conocidos por ser crueles a la hora de pelear y ser bastante bélicos, por así decirlo. Bueno, este grupo de mercenarios agarran y viajan a lo que al continente americano, lo que hoy día es Estados Unidos. Eran aproximadamente más de 500 hombres al mando del jefe que les acabo de decir, del cual el nombre no encontré. Busqué, no encontré el nombre de este líder. Sabemos que era un mercenario alemán. Pero se preguntarán, ¿qué fregados hacían unos alemanes en la guerra entre Estados Unidos, en la guerra de independencia entre Nueva Inglaterra y Gran Bretaña? ¿Qué fregados hacían los alemanes? Bueno, resulta que la armada británica los contrató para que pelearan al lado de los ingleses en esta gran batalla. O sea, le dijeron, pues tira paro, nos están fregando de acá los gringos. Tira paro, ¿qué arma? Y pues, los alemanes tiraron paro. Obviamente a cambio de dinero. Bueno, pues ya llegaron los refuerzos alemanes, los mercenarios, y siguen peleando. Y aquí vamos a resaltar un evento en particular. Aquí, como saben, la batalla de independencia de Estados Unidos tuvo muchas vertientes, bla, 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 bla. Pero aquí vamos a resaltar, mejor dicho, un evento, una sección de historia. La batalla de White Plains. Este evento de la guerra de independencia. Bueno, pues el resultado de toda esta guerra de independencia, obviamente, como todos sabemos, pues ganó Estados Unidos, lo que hoy día es Estados Unidos, que en ese tiempo la raza de por allá le decían los yanquis. Eran los hijos de ingleses nacidos en tierras americanas, acá como un rollo como los mestizos de españoles con mexicanos y bueno, con indígenas mexicanos, algo así más o menos para que entiendan. Esos eran los yanquis, como los mestizos de acá, de por acá de los Méxicos. Bueno, los batallones que no fueron asesinados durante esta batalla terminaron siendo detenidos, arrestados y posteriormente ejecutados por los yanquis. Bueno, pues cuenta la leyenda que en la batalla de White Plains los comandantes británicos enviaron a los jinetes de Hesse, así se les decía a los mercenarios alemanes, así les decían los mercenarios Hesse,
Y aquí como, espérenme. Y aquí como en muchas otras historias, o en muchos otros casos que hemos visto en este podcast, hay varias versiones. Según una versión, cuentan que durante un determinado momento de esta batalla que les digo, de la de White Plains, pues iban acá los alemanes en sus caballos junto con los ingleses a darse un tiro con la raza de Estados Unidos, con la Nueva Inglaterra. Pues iban acá a sus caballos en busca de ganarle a los contrarios, cuando de repente los de Nueva Inglaterra sacan sus cañones y empiezan a disparar. Pum, pum, balazos, pego que te pego, como diría Fede Lobo. Y de repente una bala de cañón le pega en la cabeza al jefe de los alemanes, de los mercenarios alemanes, y lo degolla. Le despedaza su cabeza, por igual, y lo enterraron cerca de Sleepy Hollow. Y pues, según eso, el vato resucitó para buscar su cabeza, porque este vato se cuenta que este tenía gusto por matar gente degollándolos. O sea, iba en su caballo acá trote y trote y degollando soldados acá puro headshot. Bueno, pues hasta me estoy desviando. Total, le truenan la cabeza con una bala de cañón y pues, el vato regresó de la vida, de la muerte, buscando venganza y buscando su cabeza. Pero también hay otra versión. Hay otra versión que se me hace, que creo que es la más conocida. Como que la oficial, por así decirlo, la que más se le adjudica valor. Bueno, pues en determinado momento de esta batalla, este jefe alemán, este jefe mercenario, se ve acorralado por los demás soldados enemigos cerca del pueblo de Sleepy Hollow, donde pues acá pelearon, se dieron un tiro. Pues obviamente el mercenario alemán se defendió. Pues acá después de unos forcejeos, después de unas tantas apuñaladas, pues fue superado. Obviamente era superado el número el jefe alemán, vamos a decirle el alemán, el mercenario, y lo capturaron. Fue vencido, capturado y posteriormente decapitado con su propia espada. Después lo enterraron cerca de un pueblo, del pueblo de Sleepy Hollow, supuestamente en un árbol, cerquita de un árbol, donde ahí hicieron su tumba y lo enterraron, obviamente degollado. Y a partir de aquí nace esta leyenda del jinete de sin cabeza. A partir de aquí, pues ya se empezó a hacer famosa. A partir de entonces, algunas crónicas de aquella época comenzaron a reportar ciertos casos de personas muertas y viajeros que fueron encontrados sin cabeza en los caminos solitarios de ese condado de Westchester. Como aquellas muertes, nunca se resolvieron los casos de esas muertes. Y además de que curiosamente las cabezas de los cuerpos nunca fueron encontradas, pues obviamente todo esto dio pauta para que pues, la raza pensara y afirmara que el responsable de todas estas muertes había sido pues el mercenario germano, el mercenario alemán, que este era el verdadero causante de los asesinatos y de las muertes de los desmembramientos, buscando venganza porque le cortaron su cabeza en territorio de batalla. Y pues supuestamente por eso era el causante de todas estas muertes. Bueno, pues para los creyentes de las viejas leyendas, los sugestionados, dejándose de llevar por todas las leyendas, los mitos, pues ellos pensaban que el mercenario alemán había vuelto de la muerte, del infierno, junto con su caballo negro, para cobrar eterna venganza, tomando durante su ruta, su paso, las cabezas de los inocentes, de cualquier vivo que se encontrara. Pues ahora el vato quiere tu cabeza, te la quito y pam pam. Muchos reportan que efectivamente era lo reportan como
Una figura pues, bastante grande, un caballo negro, muy bonito el caballo, grande, macizo, mamado, y sobre él un jinete pues, también muy imponente, pero sin cabeza, ¿no? Con su armadura, vestido de negro, su capa, pero sin cabeza. Todos decían que había vuelto de la muerte para buscar venganza hasta encontrar su cabeza, porque muchos contaban que alguien irrumpió en la tumba y le robó la cabeza a este señor. Bueno, pues como acá se manejaba mucho del libro de Irving, como les mencioné, este libro pues fue un éxito y se volvió un referente para el folclore en toda la América, para el folclore de América en todo lo relacionado a terror. Tal cual como Drácula, la bestia de Frankenstein, el hombre lobo, pues más o menos como esta fama, como este boom tuvo y se hizo pues famosillo en aquellas épocas, muy famoso. Bueno, pues como mencionas mucho este libro, pues la trama de este libro tiene lugar en un asentamiento holandés en los Estados Unidos, en la zona de Valle Dormido. Una sede de esta zona está muy chida porque es sede de muchas leyendas fantasmales y muchos otros rollos. Acá hay mucho material por allá. Es más o menos como, ¿qué será? Como en Guadalajara, en México, que ahí se cuenta mucho de leyendas. Y pues no sé qué otro lugar de México. Pues luego se me ocurrió algo, ¿no? Bueno, pues aquí nuestro protagonista es Ishabud Crane, un profesor de una escuela que se enamora de una muchacha del local. Y pues total, en una noche nuestro protagonista regresa de una fiesta y habían mencionado en la fiesta, como en toda fiesta, empezaron obviamente las historias de terror y pues le comentaban que ahí cerca estaba rondando el espíritu del jinete sin cabeza, porque decían que se aparecía únicamente en los días de Halloween. Y la fiesta estaba como a 2 o 3 días antes de Halloween y decían que iba a estar cerca el jinete para cobrar venganza. Y obviamente mi compadre pues se asustó. Y Chabot, lo vamos a llamar mejor Crane. Crane se asustó y pues iba todo sugestionado a su casa. Y pues nada, el vato iba en un camino pues acá medio solitario. Cuando de la nada escuchó un sonido de caballo, voltea y frente a él, Crane vio el fantasma del soldado alemán, que el mismo que perdió la cabeza por una bala de cañón, así dice en el cuento, en el libro. Y durante esta guerra se mencionó que había muerto este personaje. De hecho ahí chequé algunos artículos sobre esta guerra de independencia, más en específico de la batalla ya se me olvidó, de la batalla en la que les dije que había participado este vato. Y efectivamente se le adjudica mucho protagonismo, o sea, no lo confirma, pero sí dice, no, pues hay ciertos indicios que dicen que hubo una batalla en la que efectivamente un hombre perdió la cabeza y lo enterraron ahí. O sea, sí, realmente como que sí pasó. O sea, no está tal cual una evidencia así, tal cual. Sí, súper contundente, pero sí hay como que guiños, es la palabra que buscaba. Pues el vato, el Crane, lo ve y pues su destino estaba ya decidido. El cuerpo de Crane fue encontrado la mañana siguiente cerca de un puente. Encontraron su sombrero únicamente y los restos de una calabaza, así tal cual. Esta leyenda también se volvió un referente importante para el campo del terror y lo paranormal en todo el mundo, tanto que hasta llegaron a ver varios jinetes sin cabeza en todo el globo terráqueo. Pues creo que hasta hizo su sindicato y
y su club de trabajadores, y ya se empezaron a expandir por todo el mundo. Ya creo que esta tiene aduana en varios países, ahí junto con Chucky, el chupacabras. Bueno, pues como dije después, aquí se acabó la leyenda del jinete sin cabeza. Esto es la historia, el origen de cómo se creó toda esta fantasía, todo este hilo. Y como le dije, tal cual, así de Estados Unidos, como siempre, del lado de gringo, se empezó a expandir para todos lados. Pues hay historias en muchos lados, en Costa Rica, en México, en Chile, en Perú, en El Salvador. Y bueno, ahorita les voy a platicar las más interesantes de las que me encontré. Las que más me llamaron la atención fueron la de México, El Salvador y la de Chile. Bueno, vamos a empezar con la de El Salvador. Según el sitio de El Salvador, región mágica, el origen del jinete sin cabeza, según El Salvador, según El Salvador, empezó con una bonita historia de amor. Como siempre, una historia pero clandestina, una bella pero clandestina, historia de amor. Se cuentan las malas lenguas, que hace varios años en una hacienda de El Salvador existía una muy bonita joven que venía de una familia fifi, una familia con varo, y su amor estaba siendo disputado. Ay, creo que no me había trabado en todo el episodio y ya me trabé. Pues era disputado por dos vatos, por dos hombres, y ambos se retaban a muerte y vivían, estaban peleando, estaban agarrados de la greña todo el tiempo para quedarse con la mano de la joven. Bueno, pues pues la joven realmente no quería casarse, como muchas otras ocasiones, no quería casarse con uno de estos dos chavos. Cuando de la nada, un día, llega un joven muy apuesto de una hacienda vecina. Un joven muy apuesto, alto, guapo, mamado, bronceado, pelo largo, montado en un caballo negro, muy grande, muy bonito el caballo. Y pues se enamoró. Estos en determinado momento se enamoraron y pues empezaron con su amor clandestino, donde se veían en una hacienda abandonada, ahí cerquita de donde vivían ellos. Ahí se veían y ahí pues vivían su amor clandestino, su amor prohibido. Amor prohibido, dan porras. Bueno. Un día acá se descuidaron entre la calentura y todo, y no se dieron cuenta que unos vecinos, unos habitantes, los habían visto. Los cacharon a medio flete y corrieron con el chisme con el papá de la muchacha. Se fueron con el chisme y ya llegó la muchacha a su casa. Y obviamente el jefe se enojó, el papá, y le empezó a regañar que no, pues mira, ese no te conviene, que sabe que tanto, tú te tienes que casar con uno de estos dos, a ver, elige, ¿cuál quieres? ¿A este o a este? Elige, porque no hay de otra. Y la morra decía, no, yo quiero a este vato, al del caballo. Total, el papá la mandó a la fregada, dijo, Nel, tú te vas a casar con uno de estos dos y ya. Y el papá pues reclutó a los dos que se estaban peleando por el amor de la niña y dijo, ¿cómo ven? Este vato les quiere bajar el ganado, ¿cómo ven si vamos y le damos un levantón y lo quebramos a la fregada? Dicen los chavos, no, pues Simón. Y un día, mientras el joven se dirigía a la hacienda abandonada donde se miraba siempre con su amada, pues lo emboscan. A pesar de estar superado por número, eran 2 contra 1, los dos jóvenes contra el del caballo. Total, acá se estaban dando un tiro, pues obviamente a espada y con machete y todo este rollo. Se empezaron a dar, y de repente al caballo lo atacan por la espalda, lo apuñalan y lo degollan. Aquí fue donde terminó la historia de este vato. Y ya pues los vatos, los otros dos dijeron, no, pues aquí se acaba nuestra tregua y vamos a seguir con nuestro pedo.
La muchacha pues, se cayó en depresión, le afectó bastante la muerte de su amado, se encerró en su habitación, su salud empezaba a empeorar. Y los otros dos pretendientes, los tóxicos, vamos a decirle, los tóxicos seguían peleándose y todo este rollo. Y un día de la nada aparecieron muertos. Estos dos aparecieron muertos y cuentan que el autor de esta muerte había sido un hombre sin cabeza, montado en un caballo negro muy bonito, grande, imponente, que también había asesinado al padre de la niña, cobrando venganza porque lo mataron. Pues quién no, ¿verdad? Esa noche aparecieron muertos los jóvenes como el papá. Y desde aquel entonces muchos salvadoreños cuentan esta leyenda y aseguran haber visto a un hombre sobre un caballo negro deambulando en la oscuridad de las noches. Esta es la historia de El Jinete Sin Cabeza según El Salvador. Ahora vamos con Chile. Bueno, en Chile se cuenta un poquito diferente. Como bien saben, muchos latinoamericanos buscan el sueño americano y se van para el lado gringo a probar suerte, ¿verdad? Cuando hay crisis. Pues esta fue la historia de un chileno que empieza a tener problemas económicos. Dice, pues familia, me voy para el otro lado a buscar suerte, a ver cómo me va. Se va para Estados Unidos, dura allá un tiempo. Y pues ya pasan los años, los días y regresa. De repente llega el chileno a su país, a su comunidad, a su pueblo, que se me olvidó anotarlo. Y para qué les miento, no, se me olvidó anotarlo. Pues regresa a su pueblo y lo notaban diferente. Sus amigos, sus familiares lo notaban diferente porque no hablaba nada de su experiencia en Estados Unidos. Era muy reservado con ese tema y era muy apático ya. Era muy frío. Y como le dije, el vato era muy frío, se reservaba todo tipo de comentarios. Pues pasaba el día, los años y el vato seguía así. Un día de la nada, entre algunos acontecimientos, encontraron muerto a este señor. Y sin cabeza. Lo encontraron degollado, sin cabeza, depende de la nada, así de un día para otro. Nunca dijo nada de lo que tenía, porque me imagino que el otro se fue siendo un vato alegre, una persona normal. Llega a Estados Unidos, llega muy apático, muy apagado, muy reservado, no contaba nada de lo que le pasó. Y después aparece muerto. Según cuentan los chilenos, la cultura chilena, dicen que algunos extranjeros, algunas personas de algún lado, unos fuereños, mencionan ahí, llegaron a vengarse del señor, llegaron a cobrarle venganza por alguna ofensa que le hayan hecho. Y se llevaron su cabeza como pago de sus faltas, a final de cuentas, de sus agresiones. Y como dice Newton, que cada acción corresponde a una acción de mayor o igual magnitud. Bueno, pues solo dicen que esta acción solamente dejó que el alma de este hombre quedara amarrada a un lugar y siguiera penando, apareciéndose a cualquier persona que cruce por determinado lugar de Chile, mostrando su cuerpo sin cabeza, chorreando sangre a chorros sobre un caballo blanco. Aquí cae un poquito de cera porque en otras nos dice que es un caballo negro y aquí dice que está montado sobre un gran caballo blanco que cobra la vida de las víctimas que se toma. Cualquier pobre que se lo tope le corta la cabeza y se lo lleva. Y bueno, pues esta fue la historia de Chile. Y ahora vamos con mi México de oro, México lindo y querido, no podía faltar. Perdón. Mi México de oro no podía faltar.
Y aquí también tenemos nuestra propia leyenda del jinete sin cabeza. No especifica lugar, ni tiempo, ni época, ni nada. Eso fue lo que no me gustó de esta leyenda, porque pues, obviamente creo que son falsas. Cuentan de que en cierto lugar de México, en X fecha, en X tiempo, había una cantina y había un señor que la frecuentaba mucho, había un cliente frecuente de una cantina. Un día, una noche, estaban un grupo de personas, unos compadres ahí pisteando, echando chupe, y llega este señor, de repente llega este señor acá todo aguitadón y triste, y llega a pedirles dinero. O sea, le dice, raza, tengo a mi niño malo, aquí está el comprobante de la presidencia donde dice que está malo y con toda la pena del mundo vengo a pedirle su ayuda. Bueno, tiran no paro. Y pues ya sabe como la raza, empezaron a agarrarlo como cotorreo y empezaron a aprovecharse del señor. O sea, andaban medio... Se pasaron de lanza, la neta, empezaron a jugar con el señor. Y le dijeron supuestamente, no tenemos ni un peso, pero le comparto un secreto. Dicen que si monta el caballo negro que corre por la loma y logra domarlo, lo va a llevar a una cueva lo va a llevar a la cueva de su antiguo dueño. Está llena de oro y ahí puede agarrar lo que sea, lo que quiera para curar a su chamaco. Supuestamente esto le dijeron a mi compadre. Obviamente todo era inventado, todo fue mentira inventada por estos vatos que dieron, no, pues vamos a jugarle una broma. Pero tanta era la necesidad de este hombre que se la creyó y se peló para la loma, así como pedo de indio, como dicen en mi rancho, y esperó en la rama de un árbol hasta que viera al caballo. Pues acá estaba esperando al caballo que pasara, lo ve llegar y ¡bam! Se le deja caer, se le avienta y lo monta. Obviamente era un caballo salvaje y se empezaba a sacudir, a reparar y todo este rollo. Y en medio de todo el borlote, todo el movimiento, dicen que este hombre chocó y se decapitó con la misma rama en la que estaba sentado esperando, haciendo que le cayera chorros de sangre al caballo en los ojos, lo cual le impedía ver y se agarró a correr como loco por todos lados y murieron porque se accidentaron, como cayeron a un complejo de rocas, como un peñasco. Y pues murieron, obviamente, que habían quedado unidos por una unión de sangre y muerte, quedaron unidos de por vida, o de por muerte, mejor dicho. Y los graciositos, los que le hicieron esta broma, nunca dijeron nada sobre este tema, nunca hablaron de tal cosa. Y desde entonces los vatos empezaron un día saliendo, vieron de repente entre unas piedras, vieron como chorritos de sangre, donde encontraron al caballo muerto, junto con su jinete, pero sin cabeza. Y desde entonces cuentan que los amigos, vamos a decirle, de repente cada día, desde esa vez que se los toparon, empezaron a encontrar huellas de herraduras, de cascos de caballo, no sé cómo se llama, de herraduras de caballo, de las patas, en las puertas de su casa. Y 7 días después fueron asesinados. Y desde entonces se aparece este espectro cazando cabezas por la injusticia que le hicieron. Pues sí, suena muy mexa este pedo. Y pues esas fueron las historias que más me gustaron. Subleyendas de esta gran leyenda del jinete sin cabeza. Esta leyenda del jinete sin cabeza se transformó con el tiempo en una referencia, como me dije, de los cuentos de terror. Y les quiero recomendar una película muy chida. Esta película se llama así, tal cual como libro y como otras obras, se llama Sleepy Hollow. Esta película se hizo en el año de 1999 por el director Tim Burton. Esta pues tiene ciertos cambios dramáticos, con fines dramáticos, de la obra de Irving. Ahí sale Johnny Depp como
y Chabot Crane. Y también sale Christopher Walken, sí, Christopher Walken. Y como el rol del jinete sin cabeza, este actor. Así se la recuerdo en esta película, se la recomiendo, está muy chida. Esta película, así como les digo, se llama Sleepy Hollow. Búsquenla, está muy padre, súper recomendada. Y pues últimamente, como desde hace mucho tiempo, esta leyenda pues empezó a ser explotada, empezó a salir en películas, en series, en caricaturas, en muchas otras, en historietas y muchas otras cosas más, así como en videojuegos. Como dije, yo lo considero como un icono de los cuentos de terror, del terror básicamente. Lo reconozco como un icono importante de este campo, de este movimiento. Y lo considero una de las historias más importantes de todos los tiempos. Y bueno, pero hay otra cosa, ¿qué creen? Ya se acabó esta historia, ya se acabó este episodio de El Rincón Entrópico. Bueno, esta leyenda, cuéntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó, les interesó, no les interesó, les entretuvo, no les entretuvo. Ahí déjenme en los comentarios. Y también otra pregunta, ¿ustedes han escuchado alguna otra versión de estos hechos? Ya ven que acá, pues al menos acá en México, sí es muy común que escuchamos esta historia. A pesar, yo sí la tomaba muy del lado como de Estados Unidos, sí la tomaba muy como del lado gringo. En lo particular, nunca había escuchado una leyenda tan definida aquí en México. Solo dicen, no, se te va a aparecer el jinete sin cabeza y ya. Pero nunca te dicen por qué, ni de dónde salió. Pero pues ahí estuve checando las estadísticas y no se escucha raza en Estados Unidos. Y en muchas otras partes de México. Que cuéntenme, ¿ustedes sabían algo acerca de este tema? ¿Conocen alguna otra versión? Que por favor déjenla en los comentarios. Y pues ahí estamos checando para ver qué show para comparar, ¿verdad? Pero pues sí, esta fue la historia del origen del jinete sin cabeza, una leyenda que en lo particular a mí siempre me ha gustado mucho. Esta obra original también les recomiendo el libro, está muy chido, léanlo si tienen la oportunidad. Es una novela corta, se van a entretener, no les va a robar mucho tiempo y les va a entretener mucho, al igual que la película. Pero pues nada, pues ya se acabó el episodio número 12 del Rincón Entrópico. Wow, ya de 12 episodios. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado desde el episodio 1 y que se han ido integrando. Pues muchas gracias por todo su apoyo. Pero pues nada, creo que ya sería todo por este episodio. Más que nada, pues nada, pues no tengo nada más que decir. Pues gracias a todos por estar ahí episodio con episodio. Ya saben que me esfuerzo por darles lo mejor. Esperemos si esta vez no haya fallado el video. Pero bueno, al podcast ya saben que lo escuchan. Bueno, también lo encuentran en todos lados, como así tal cual, El Rincón Entrópico. También como El Rincón Entrópico.podcast o así. Lo encuentran en todos lados, en Spotify, en Instagram, en YouTube y en Facebook. El Rincón Entrópico, síganos. Y a mí me encuentran en todos lados como Oscar Balandrán. En Instagram como @Oscar_B, Oscar con 4. Si les gustó este episodio, dale like, suscríbete, síguenos y comparte este episodio u otros. Los demás también tenemos otros 11 episodios que tal vez te puedan gustar. Compártelos con quien más quieras, con un amigo, con la novia, con otra familia. Hay familias que ven el episodio, eso me gusta mucho. Con un conocido, con tus compañeros, con quien sea, compártelo, saben que me ayuda bastante. Si no, con un simple like, sabes que me ayuda bastante. Con un simple follow, con escuchar con simple escuchar este pedo, está chido. Pero pues nada, pues hasta aquí dejamos el episodio número 12 del Rincón Entrópico, la historia del jinete sin cabeza. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio más del Rincón Entrópico. Yo soy Oscar Balandrán y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, que la entropía los acompañe. Hasta la próxima, nos vemos.